¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición de día martes en semana corta. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, cuando son las 8:12. Estamos iniciando nuestra revisión de cada mañana aquí en CNN Chile. Y vamos a partir de inmediato con nuestro resumen de noticias. Hay mucho material que revisar el día de hoy. Viene otra semana bien noticiosa y vamos a partir con un adelanto con los temas que estaremos revisando en esta edición de día martes 12 de octubre. Partamos con las novedades que habrá en el Senado en relación al cuarto retiro de fondos previsionales. Hoy día el presidente del Banco Central, Mario Marcel, asiste al Senado precisamente para seguir entregando más insumos al debate de los senadores respecto al proyecto de cuarto retiro que ya está entrando en su recta final. El presidente del Instituto Emisor está convocado a las 10:30. El mensaje no será sorpresivo, pero sí será interesante escuchar los énfasis que ponga el presidente del Banco Central respecto a las inconveniencias, a los perjuicios que podría generar a nivel macroeconómico, a nivel financiero también, un cuarto retiro de los fondos previsionales, sobre todo cuando desde la Superintendencia de Pensiones han advertido que no hay mucho margen en el mercado para poder liquidar los activos que se necesitan para cumplir con lo que establece el proyecto de cuarto retiro. Vamos a revisar un adelanto de lo que viene en esta discusión en unos minutos. Por otra parte, vamos a estar revisando también en el día de hoy detalles del debate sobre la política monetaria en nuestro país, porque hoy día comienza la reunión de política monetaria del Banco Central, se extiende hasta mañana y habrá un anuncio respecto a un alza de tasa. Eso se da por descontado, que el Banco Central va a subir la tasa de interés. ¿Cuánto lo hará? Es lo que el mercado está proyectando, y algunos dicen que podría hacerlo en un punto, en otra alza agresiva, en otra señal dura de parte del Banco Central en su intento por tratar de controlar los niveles inflacionarios en nuestro país, sobre todo de poner un ancla en las expectativas de inflación en el mercado. ¿Cuál es la apuesta de los distintos actores del mercado? ¿Qué proyecciones hacen? Lo vemos en unos instantes. Por otro lado, vamos a estar revisando también novedades en materia de la industria minera, porque Codelco hizo sus proyecciones respecto a los niveles de producción para este año. En el contexto de un seminario, Juan Benavides, el presidente de Codelco, hacía una proyección respecto a lo que espera para la cuprífera estatal, 2 a 3% más de producción respecto a lo que se planeaba a comienzos de año, es lo que podría alcanzar la minera estatal, en un momento donde los costos se están viendo presionados también para el sector en términos generales, con un alza del petróleo, por ejemplo, con un tipo de cambio que no les favorece, y por otro lado también con algunos inconvenientes desde el punto de vista de los suministros, por ejemplo, ante la sequía que se vive en distintos puntos del país. Ya estamos en minutos también profundizando en este asunto. Y por otra parte, hablando del alza del precio del petróleo, el commodity a nivel global subió y superó ya los $80 por barril en esta temida frontera psicológica para el mercado respecto al nivel del crudo, que ha tenido sostenidamente un alza en los últimos meses, generando temores y riesgos también inflacionarios a nivel global. Lo estamos viendo acá en Chile, se ve también en otras partes del mundo, y este riesgo en particular es lo que más preocupa en un contexto de recuperación económica que hoy día también veremos actualizado con datos que entregue el Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que al romper este techo, de todas maneras hay proyecciones que plantean que el precio del petróleo podría llegar sin mayores problemas de aquí a fin de año hasta los $90 por barril. Por último, actualizamos la información de los mercados antes de ir al detalle de las noticias del día de hoy para ver qué es lo que está ocurriendo. Después de un inicio con pérdidas fuertes en los mercados europeos, pareciera ir estabilizándose ya algunos indicadores. El Eurostock cae pero 0,32% a esta hora, Londres 0,36%, el DAX de Frankfurt está cayendo también 0,29%. Lo que dice algunos medios especializados, entre ellos el diario El País de España, es que a pesar del mal dato de confianza publicado esta mañana de expectativas económicas en Alemania, los indicadores bursátiles se han ido recuperando lentamente después del primer golpe que había significado este dato conocido a primera hora de la mañana. El Nikkei, por su parte, cayó 0,94%, algunos datos que van a marcar la pauta del inicio bursátil del día de hoy.
Bien, nos vamos de inmediato a revisar detalles entonces sobre el debate del cuarto retiro de fondos previsionales que ya les contábamos, está entrando en una fase decisiva y esta semana con la particularidad además de que el presidente del Banco Central irá al Congreso, al Senado a exponer su punto de vista respecto a lo que está ocurriendo. Hay distintos puntos en materia de indicaciones de cambios al proyecto que serán claves en el debate de esta semana. Un adelanto de lo que viene en la siguiente nota. No es una semana clave, pero sí puede definir parte importante de su tramitación. Este martes, la Comisión de Constitución del Senado continúa con la discusión del proyecto de cuarto retiro de las AFP y ya se adelanta un intenso debate. Lo que estamos haciendo acá es simplemente ser empático con una necesidad real. Y por el otro lado, hay mucha gente que simplemente no cree en el sistema. La comisión comenzará a recibir indicaciones que de momento buscan modificar o eliminar los anticipos de rentas vitalicias e instaurar el pago de impuestos a los retiros de fondos de AFP. El proyecto que salió de la Cámara no incluye la tributación a las altas rentas, una idea que fue propuesta por el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, pero que algunos calificaron de letra chica. Recordemos que el segundo retiro se aprobó con impuestos. Y no pasó nada, y muchos decían letra chica, qué sé yo. Creo que obviamente también hay que hacerse cargo del escenario de desigualdad y regresividad que tiene. En cuanto a las rentas vitalicias, un grupo de senadores propone modificar el mecanismo actual y replicar lo hecho en el primer anticipo o, de lo contrario, eliminarlo del proyecto. Esto porque la CMF ya advirtió los riesgos de insolvencia a los que podrían caer 9 de las 15 aseguradoras si es que se sigue adelante con la iniciativa. Y además viene desde la Cámara un proyecto sin impuestos que afecta brutalmente el futuro de las rentas vitalicias, y en ese sentido nadie se hace cargo. Y es que el cuarto retiro tal y como está no logra reunir los apoyos necesarios y de hecho hay quienes siguen con dudas. Una de ellas es la senadora Jimena Rincón, quien confirmó que no apoyará el texto si es que no se introducen cambios. No me gusta esta medida y si no tiene correcciones no va a contar con mi respaldo. Dentro de esas correcciones están las rentas vitalicias y el pago de impuestos y la posibilidad de reintegro con exención tributaria. Sus opositores apuntan a que este nuevo giro no solo va a mermar las futuras pensiones de los afiliados, también va a afectar la economía en general. Los técnicos han advertido por una eventual presión en la inflación y sus consecuencias. Si hay un cuarto retiro, la inflación va a llegar claramente mucho más arriba, digamos, 6,5%, 7% no es para nada descartable, en cuyo caso el Banco Central va a tener que ser mucho más, ¿no es cierto?, agresivo, subir la tasa mucho más arriba. Por lo pronto, la comisión recibirá el martes a Hacienda, Trabajo y la Superintendencia de Pensiones para abordar lo relacionado a las AFP y el miércoles se centrará en escuchar las problemáticas en torno a las rentas vitalicias. Bien, vamos a ir a otro tema para analizar algunos indicadores de confianza que han ido subiendo sostenidamente en los últimos meses. El último de ellos, el indicador de confianza de los consumidores, que alcanzó su nivel previo al estallido social, su mayor nivel desde antes de la crisis social de octubre de 2018. Según este estudio de la Universidad del Desarrollo, la confianza del consumidor alcanzó los 92,3 puntos, 10,6 más que el mes anterior y en línea con otros indicadores similares o con preguntas que hacen las encuestadoras semanales en materia económica. Esta alza fundamentalmente se debe a la reactivación económica tras el levantamiento de las restricciones, la caída del desempleo y la recuperación del mercado laboral y la mayor liquidez. Análisis que también muestra que la percepción sobre la situación económica actual, según este estudio de la Universidad del Desarrollo, subió a su mayor nivel desde el inicio de la pandemia. Y ya les contábamos que a nivel internacional hay preocupación por la evolución que está teniendo el precio del petróleo, que ya superó los $80 por barril en los mercados globales, generando temores sobre el efecto que pueda tener en materia inflacionaria. De hecho, estos niveles de precio no se veían desde el año 2014. Este lunes el valor del crudo subió 1,5% tras una racha de alza de varias semanas. Se ha mantenido por sobre los 80 en las primeras horas de transacción de este martes. El petróleo WTI, en particular el precio de referencia de Estados Unidos, el petróleo Brent de referencia para Europa, también llegó a los $83 por barril. Alza que se debe a que cada vez más países están terminando con los confinamientos producto del COVID-19. La demanda de combustible ha ido al aumento y esto no ha ido de la mano de un alza en la producción del crudo, regulado sobre todo por el cartel de la OPEP. Los datos más relevantes para un tema que
empieza a generar preocupación, sobre todo cuando algunos actores de mercado como Goldman Sachs ya proyectan un precio del petróleo en torno a los $90. Bien, vamos a ir a otro tema. La semana pasada cerró con un dato preocupante en materia de inflación, 1,2%. Esa fue la inflación del mes de septiembre y que generó temores fundamentalmente porque ratifican una tendencia de una alza inflacionaria. Y esta discusión llegó también hacia la carrera presidencial, donde los candidatos tuvieron que plantear sus puntos de vista respecto a este indicador, sobre todo pensando en que las proyecciones no son nada favorables para los próximos meses en esta materia. ¿Cuáles fueron sus respuestas y su análisis? Lo vemos en la siguiente nota. Fue una cifra mucho más alta que la esperada por el mercado y agudizó aún más la preocupación por el escenario económico. El 1,2% de inflación de septiembre salpicó el debate presidencial, emplazando a los candidatos a la moneda a pronunciarse al respecto. Y nos preocupa que otros proyectos, como por ejemplo el cuarto retiro, que generan mucho más liquidez, pueden seguir acelerando la inflación. Varias han sido las advertencias que dicen que, de concretarse el cuarto retiro, el costo de la vida seguirá aumentando y pondrá más presión a una economía que ya está recalentada. A la luz de las cifras, entonces, ¿conviene seguir adelante con el proyecto cuando ya hay una alta inflación? Para el abanderado de Apruebo Dignidad, atribuir estas cifras al cuarto retiro sería simplificar el debate. Esto pese a que las tasas de interés se elevaron y el Banco Central podría repetir dicha alza en la próxima reunión de política monetaria. Entonces, atribuírselo solamente al cuarto retiro me parece que es una simplificación. Sabemos que la inflación le pega principalmente a los que menos tienen. Cuando se desvaloriza el dinero, finalmente son los que tienen menos los que más sufren. Nosotros vamos a ser responsables, vamos a recuperar la regla fiscal. El candidato del PRO también planteó lineamientos generales respecto al gasto público, como por ejemplo, bajar algunos sueldos del Estado o frenar las compras de armamento. Las cifras, dice, son complicadas, pero no son el fin de la economía. Con cuarto retiro, con protección social y, por ejemplo, que ninguna empresa pública, ningún ejecutivo gane 10 veces más que el que menos gana, para que no sean la clase media y los más pobres, de nuevo, los que tengan que apretarse el cinturón. En la misma línea y apuntando a las necesidades de los más vulnerables, la Carta de Unión Patriótica asegura que el cuarto retiro es la manera con la que algunos pueden costear la canasta básica de alimentos, desestimando todas las advertencias técnicas. Es falso, de falsedad absoluta, echarle la culpa a los retiros de la AFP, del alza o de la inflación. Al contrario, en la medida de que estos retiros se hacen posibles, la gente puede satisfacer sus necesidades. La única coincidencia en el cuarto retiro es Yasna Proboste, quien además tiene la misión de alinear a los senadores de su sector. Si el proyecto avanza, podría presionar la inflación para el próximo año, situación que la candidata dice tener prevista. En nuestro gobierno implementaremos medidas para controlar la inflación precisamente porque la clase media y los más vulnerables deben ser el centro de la atención de las políticas públicas. Basta ya de que los más pobres siempre paguen los perjuicios de una economía que beneficia a los que más tienen. Uno que sí mira a los técnicos pero no deja de deslizar críticas es la carta oficialista. En el comando de Sebastián Sichel atribuyen el apoyo al cuarto retiro y sus eventuales impactos en la inflación a un asunto netamente electoral. Estamos en un proceso de expansión inflacionaria, producto de los retiros que han influido evidentemente de manera fuerte. La política no ha querido escucharla porque evidentemente están más preocupados de su reelección. Postura similar es la del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien también se ha mostrado contrario al cuarto retiro. Avance o no el proyecto, quien gobierne el próximo año deberá enfrentarse sí o sí a una inflación que estará presente, al menos durante el primer semestre de 2022. Bueno, y este último dato, el de septiembre, ratifica una tendencia al alza en la variación acumulada del IPC. Revisemos detalles en la siguiente gráfica de cómo ha ido variando el indicador acumulado, como decíamos, a los últimos 12 meses. En septiembre del 2020, hace un año atrás, teníamos una inflación acumulada en torno al 3,1% y luego se mantuvo relativamente estable en torno al 3% dentro del rango que establece el Banco Central como su meta, dado
el mandato constitucional que tiene de estabilidad de precios. Luego, a partir de enero y febrero, ya empezamos a ver una cierta estabilidad también asociada en el inicio del año, pero a partir de abril comienza el repunte y aquí se nota con fuerza y se ve en la gráfica la curva al alza. 3,3% era la inflación acumulada en el cuarto mes del año y luego empieza un repunte que se nota mucho más a partir de julio, donde ya se supera la barrera del 4% de inflación acumulada, llegando a un 4,5% y como veíamos en septiembre, 5,3%. ¿Por qué va a ser relevante este dato? Bueno, por el debate que habrá esta semana respecto al rumbo de la política monetaria en nuestro país. El Banco Central inicia hoy y termina mañana la reunión de política monetaria en donde podría definir, y así lo proyectan en el mercado, un alza en la tasa de interés. ¿Qué es lo que está proyectando el mercado precisamente? Los invito a que revisemos detalles de algunas de las proyecciones que han hecho actores del mercado local respecto a la evolución que tendrá la tasa de política monetaria. Hay algunos que plantean que será en torno a un punto porcentual, lo que podría llevar la tasa de interés incluso hasta un 2,5%, es lo que dicen algunos. Estos son extractos de los reportes con la proyección del rumbo de la tasa de política monetaria. A pesar de que la sorpresa, dice Banchile Inversiones, se concentró en algunos productos, es necesario destacar que los mayores niveles de liquidez y consumo están impactando los precios de manera generalizada. De esa forma, no descartamos, dice el comunicado, que el Consejo del Banco Central sorprenda con un aumento de tasa de política monetaria de 100 puntos base en la reunión de esta semana, es lo que decía el reporte de Banchile. Revisemos otro punto de vista respecto a lo que está ocurriendo en materia inflacionaria. Copeuch dice que el exceso de liquidez, la depreciación del tipo de cambio y los problemas de la oferta mundial nuevamente pegan fuerte. Estiman un IPC para octubre de 0,6% y también adhieren a esta idea de un aumento de 100 puntos base de la tasa de política monetaria en la reunión de octubre, aunque no se descarta que el incremento sea incluso mayor. Dos puntos de vista para ver qué es lo que está mirando el mercado respecto al rumbo de la política monetaria en nuestro país. Veremos mañana el detalle. A las 6 de la tarde se conoce el comunicado del Banco Central. Ya estamos de vuelta para seguir revisando más información aquí en Agenda Económica y para analizar en particular un tema en nuestra entrevista a continuación que ha generado bastante interpretaciones y análisis en el mercado bursátil a nivel local. ¿Qué es lo que está pasando con las empresas que están repartiendo millonarios dividendos? Es lo que se preguntan muchos. Más de 12.000 millones de dólares se podrían repartir en dividendos de las empresas, rompiendo con una tendencia hasta ahora quizás más conservadora que habían mostrado distintas compañías locales a la hora de repartir las utilidades entre sus accionistas. Vamos a analizar el tema. Estamos en contacto con el ex gerente general de la Bolsa de Comercio de Santiago, director de empresas, Cristian Solís de Obando. ¿Cómo está, Cristian? Buenos días. Muy bien, Sebastián, muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Cristian, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué las empresas chilenas, cuál es su interpretación, están entregando dividendos tan altos en este año 2021? Bueno, como tú ya sabes, y la gente que nos ve en CNN, Sebastián, este reparto de utilidades a través de los dividendos, esto se hace cuando está la utilidad líquida, digamos, en la compañía misma o hay una utilidad retenida que tiene que ser aprobado por la Junta de Accionistas. Y el mínimo en la sociedad anónima abierta es el 30% del retiro de esta utilidad. Y puedes llegar hasta el 100%. Claro. Y ahí va un poco tu pregunta. ¿Y qué ha pasado? Que en el último tiempo, digo en el último tiempo, en los últimos meses, se está llegando a retirar en varias compañías grandes que están en la bolsa, digamos, el 100%. Y tú retiras las utilidades y con ese fin le entregas esta plata a los accionistas y ellos pueden obviamente con eso invertir tanto afuera como en el mismo país, absolutamente dentro de lo que la norma y la regla así lo plantean. Cristian, yo tengo la impresión de que esto está dependiendo mucho del quehacer económico-político de Chile en lo que estamos insertos. Léase Comisión Constituyente, léase Cuarto Retiro, que está a puerta. Las próximas 2 semanas, entiendo fines de octubre, primeros días de noviembre, le ponen bastante presión al tema. Y, por supuesto, la candidatura o la elección presidencial, la mitad del Senado, entiendo, y toda la Cámara de Diputados. Esto le ponen una presión doble o triple y los accionistas prefieren tener las utilidades en caja, por así decirlo, y ver qué hacen con ellas. Sí, o sea, es por temor fundamentalmente que podrían estar repartiendo más utilidades de lo habitual.
Claro, más que por temor mismo, yo diría una fórmula eficiente bajo un punto de vista financiero, porque financieramente tú tienes que tratar de evitar los riesgos. Esa es tu función, hablando bajo un punto de vista técnico, no político. Ajá. Es tener los menos riesgos posibles para el capital que tú te debes como empresa privada, anónima, abierta o cerrada, a tu accionista, de manera tal de que tienes que contemplar una posibilidad de ser más eficiente con los recursos, y la más eficiente es tenerlo en caja y ver dónde lo inviertes. Si hay mucho riesgo, lo invierte en un lado que haya menos riesgo, es bastante obvio. Hay algo que llama la atención y los invito a que revisemos una gráfica para profundizar en este punto y que tiene que ver con la diversidad también de los sectores que están repartiendo utilidades. Mira, estamos viendo en pantalla, Cristian, el detalle de las empresas que han hecho este tipo de anuncios. Entel, por ejemplo, 261 millones de dólares de reparto de utilidades. Arauco, empresa del sector forestal, 471 millones de dólares. Copec hará lo suyo con 702 millones y Vapores con más de 450 millones de dólares. Y como se puede ver, son empresas de distintos sectores. En la siguiente lámina vemos otros también que han hecho anuncios similares. Encosud, por ejemplo, que ha anunciado un reparto de utilidades por sobre los 790 millones de dólares. Colbún, 618, solo para poner más antecedentes sobre la mesa. El que distintos sectores, Cristian, estén haciendo anuncios similares, ¿qué nos dice también? Porque no se trata de un sector en particular. Pues esto te dice que es absolutamente, Sebastián, transversal. Esto, todos los sectores, supermercados, por lo que te escucho y he visto, empresas forestales, etcétera, etcétera, de transportes marítimos, están haciendo estos retiros por lo que yo te estaba planteando hace un momento atrás, y a la gente que nos sigue y nos escucha, digamos, la gente opta, lo que la ley le contempla, de irse ese 30% de retiro del dividendo al 100%, y tenerlo en caja, y ahí decide dónde invertirlo. Aquí en Chile, que es lo que se hacía comúnmente, digamos, o cualquier parte del mundo donde el capital sea de menor riesgo o haya menos incertidumbre de los hechos futuros a acontecer, que es lo que yo vuelvo a repetirte, creo que está pasando hoy día. Está todo bastante riesgoso, y lo que hay que poner siempre adelante para cualquier inversionista a nivel mundial, Sebastián, y eso lo saben la gente que te escucha, es la certidumbre. Y de repente se empieza a crear algo de incertidumbre, y obviamente la gente prefiere tener su inversión donde hay una certeza mayor. Este no es un tema de ninguna índole extraña, es al revés, es sumamente racional que así suceda. Lo raro para mí sería que esto no sucediera. Ajá. Cristian, y en ese sentido, ¿esto se traduce luego en menores niveles de inversión necesariamente? Indudable, en gran parte esto es inversión pura y dura, digamos, o gran parte de ella. Entonces tú puedes invertir según sea tu nivel o según sea tu tipo de industria, como tú bien has señalado, transportes, celulosa, supermercado, etcétera. Yo diría que es transversal a cualquier tipo de industria. O invierten acá en Chile, digamos, o lo invierten afuera. No, estamos a puertas, vamos a ver a dónde se va a invertir. Algunos podrían quedar acá, u otros podrían invertirse fuera de Chile. Pero como te vuelvo a repetir, esto es una plata que se le entrega a los accionistas, digamos, porque está en una utilidad líquida o la tienen retenida. Tiene que ser a través de junta accionista cuando está retenida. Y ahí se decidirá qué es lo que se va a hacer. Cristian, ¿y de qué forma crees tú que esto podría empezar a afectar los activos financieros? El precio de las acciones en particular acá en Chile, porque también estas son señales que me imagino lee el resto del mercado. No hay duda, son estas y varias más, digamos. Aquí lo que está sucediendo, si existe un cuarto retiro, obviamente va a haber, esto no es un tema político, yo no entro en la definición política, este es un tema que va a haber una cantidad de gente tratando de vender las acciones, pero los poderes compradores, básicamente, que los que demandaban, que eran las AFP, estábamos hablando de un cuarto retiro, y también las compañías de seguro, no van a tener la misma posibilidad de hacerlo antes, y el mismo Banco Central lo ha dicho en todos los tonos. De manera tal de que yo creo de que va a haber una caída de las acciones, y más que las acciones también, de los precios de los bonos. Va a subir la tasa de interés del bono y va a bajar el precio carátula, que tú sabes que se conjugan al revés. Exacto. Y eso va a golpear también a la gente que quiera estar en los mismos fondos de pensiones. Entonces se va a entrampar un poco el proceso, va a caer el precio de las acciones, y yo creo que, como te digo, va a subir la tasa de interés, que la va a subir el Banco Central de todas maneras también, según lo que te escuchaba a ti y he escuchado a todos los economistas. Yo creo que 100 puntos bases por lo menos, puede ser un poco más. Y todo esto trae incertidumbre, que es bastante obvio.
Sí, claro. Veremos qué es lo que ocurre esta semana en relación al Banco Central también y a otras decisiones en esta línea. Cristian, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias por tu invitación, Sebastián. Buen día, hasta luego. 8:28, estamos cerrando esta revisión de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya viene Isel Guerra con las noticias.